Capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén, amén. Bueno, pues quizás quienes están en Facebook no escucharon la primera parte porque no tenía abierto el micrófono. Bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Y bueno, pues estamos de manera presencial y de manera virtual simultáneamente haciendo este estudio de los pasajes del Brit Hadashah, el nuevo pacto o el pacto renovado. Y bueno, pues hoy nos corresponde la porción de Mateo capítulo 11. Respecto de lo que acabamos de escuchar, hay cosas muy interesantes, muy bonitas para aprender juntos.
y de la misma manera también, ¿verdad? Para dar la enseñanza o el sentido que Mashiach le da a las cosas, ¿no? Así que bueno, nuevamente vamos a ver el capítulo 11 y tengo algunos puntos que alcancé a anotar respecto de esta lectura de la escritura, ¿no? Dice el verso 1 en Juan 11:1, cuando Yeshua terminó de dar instrucciones. Entonces, aquí podemos ya poquitito nada más tratar de darle nota a la palabra instrucciones, porque desde el inicio de la Biblia nosotros tenemos un libro de instrucciones y la palabra que conocemos es la Torah. Torah equivale a instrucción. Así que el Mashiach les está dando, ¿verdad? Instrucciones a sus 12 discípulos y dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, aquí hay un verso, el verso 2 nos va ahora en el capítulo 11 a introducir a Juan, ¿verdad? Conocemos Juan, a Yohanan, el inmersor o conocido como el Bautista, ¿ok? Entonces, al oír Juan en la cárcel los hechos del Mesías, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel de quien había de venir o esperaremos a otro? Las causas por las que Yohanan está en la cárcel lo entendemos, ¿verdad? Porque llegaba una fecha especial y Juan es preso y va a ser sacrificado, pero bueno, la nota que me gustaría resaltar es respecto de la señal que Dios le da, la señal que el Eterno le da a él como profeta para despertar a Israel y venir a él con la confesión de pecados, y es la Tevilá, ¿sí? La Tevilá. Ahora, en el contexto del Antiguo Testamento, el rito de la purificación o la Tevilá ya estaba muy definido y era practicado. Entonces, seguramente para la comunidad israelita, multi-israelita, entre los diferentes grupos, la Tevilá era un asunto conocido. ¿Cuál era la característica que distinguió a Yohanan del resto? De la Tevilá que ya se venía haciendo. Fue el hecho que él hacía el llamado para arrepentimiento de pecados en la inmersión, o sea que aquí había algo más, más particular, porque ellos venían confesando sus pecados públicamente y eran sumergidos ahí. Quizás Juan no estaba todo el tiempo en el agua, quizás él era la autoridad en representación del Señor, que estaba, ¿verdad?, observando que ellos hicieran esa inmersión. También el texto nos lo dice en los demás evangelios que había como una verdadera convicción de pecado. No solo era la confesión del pecado, sino también la restitución, ¿verdad? El hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esta es la señal que tiene Yohanan, porque las multitudes vienen a él, porque hasta este momento no se ha relatado que Juan el Bautista o Yohanan hiciera otra clase de milagros o señales, sino que lo que se muestra de parte del Eterno en ese momento es que vienen de todas las provincias de Israel, vienen a él con convicción de arrepentimiento y hacer esta tevilá es particular. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque cuando llegan los fariseos y saduceos están preguntándose si Juan de verdad es de Dios o no es de Dios. Pero ellos saben que Juan es de Dios, pero lo están resistiendo. Entonces el Mashiach, como dice aquí, ¿verdad? Cuando pregunta acerca de ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Sí? Entonces se está planteando, está preguntando sobre qué es lo que ellos están buscando, si hay algunos elementos que son conocidos, pero que muy en particular en Yohanan, ¿verdad? Indiscutiblemente ya viene de parte del Eterno esto, ¿verdad? Que lo van a llevar a cabo ahora, que decimos, ¿verdad? Traducido es el bautismo en agua para arrepentimiento, o sea, la tevilá, la inmersión, ¿ok? La inmersión, pero para arrepentimiento de pecados,
y ellos vienen confesando y en verdad vienen con convicción de pecado. Ese es el milagro. Ese es el gran milagro que está volviendo Israel, al que prepara el camino al Señor, ¿no? Entonces, aquí hay una nota importante. Igual el verso 13 es un texto difícil porque dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y mucha gente entiende que ahí termina, ¿no? Como que ahí está dándole el final de lo que es los profetas y la ley. Sin embargo, más que decir que hasta Juan, está diciendo acerca o al respecto de Juan, ¿ok? Y ya Yeshua explica quién es Juan, ¿sí? El que tiene oído, dice, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que se había prometido en Malaquías, Malaquías capítulo 4, que vendría Elías, y entonces, ¿verdad? Este Elías es aquel que viene con el espíritu de Elías, ¿sí? Está también Lucas 1:17, otro verso que habla que sobre él posaba el espíritu de Elías. Y ahora, bueno, pues quiero avanzar otro versículo más adelante, cuando aquí los versículos 20 al 24, pues bueno, ya el Señor habla sobre juicio sobre las ciudades impenitentes, ¿ok? Porque dice el verso 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Nosotros entendemos obviamente, ¿verdad?, que lo que es ahora necesario para una experiencia de un nuevo nacimiento, a una experiencia ahora para recibir el reino de los cielos, el Malhut, para que entren al Malhut, el reino, lo que requiere es el arrepentimiento. Y en hebreo el arrepentimiento se conoce como Teshuvah, ¿de acuerdo? Es la Teshuvah. Entonces aquí, a pesar de que el Mesías está haciendo grandes señales, recuerden que los milagros, las señales y los prodigios que él hace son la evidencia de que él es el Mesías. Porque milagros se ha habido siempre en Israel, pero estos que él ha hecho ha sido para manifestarse, para mostrar que él es el Mashiach. ¿Ok? Entonces, estas ciudades no creyeron y entonces ya el Señor determina, ¿verdad?, qué va a pasar el día del juicio. Ahora también hay otro punto muy interesante en el verso 25 hasta el verso 30, y eso sí me gustaría irlo leyendo uno por uno, ya que le estamos dando un poquito de contexto hebreo. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, a los niños no necesariamente representan la edad física de las personas, sino más bien se refiere a su edad espiritual, ¿sí? Para Dios, una persona que comienza un caminar con el Señor, una relación o el nuevo nacimiento, etcétera, es como un niño, ¿ok? Que es inocente, que no sabe muchas cosas, que solo está disfrutando, que tiene una relación, ¿sí? Cuando Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui adulto ya pensé diferente, ¿no? Se habla de la madurez, se habla de la estatura espiritual, se habla de la madurez. Entonces, no necesariamente porque fueran los pequeñitos, los niñitos, los que ellos tuvieran esta revelación, sino más bien son a quienes no se consideraba como muy elocuentes o no se consideraba como con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, con mucha sapiencia. Y esos son también sus discípulos, porque recuerden que cuando llama a Yeshua a Pedro y a Andrés, son pescadores que no tienen letras, o sea, indoctos, es decir, ellos por trabajar no pudieron ir a la casa de estudios o la yeshiva, como era la formación común que tenían los que estaban ya adentrados o ya en la escuela de Shammai o la escuela de Hillel, que ya estaban bien entrenados, pero ellos no habían tenido esa oportunidad más que asistir al Shabbat, a la lectura del Shabbat, a lo mejor a la Haftarah, en la Abodá, ¿sí? Al final del Shabbat, Abodá, ¿sí? La Abodá, ¿verdad? Ok, al final, y bueno, pues nada más. Pero entonces, a estos es al Mashiach se le ha revelado. Recuerden que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ok? El Mesías, el Ben Elohim.
Ahora dice algo más en el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo forma parte, ¿verdad?, de una profecía de Jeremías, que ya anticipadamente lo había dicho, y es Jeremías 31:25. Le voy a dar lectura para que podamos ver cómo dice la Escritura. Esta porción, ¿verdad?, que el Mesías cita, que Yeshua cita, dice 31:25, porque satisfaré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Son lo que el Mesías está diciendo. Yo os haré descansar, los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Entonces, la palabra aquí para descanso no es la palabra Shabbat, sino es la palabra menujá. ¿Ok? Es bueno también ahora ya poder distinguir entre lo que es el reposo, el descanso semanal, y lo que es el descanso en el Mesías, la menujá. Es este reposo que por la misma escritura ya sabemos que Israel no había alcanzado y que estaba preparado para la venida del Mesías, y que el Mesías entonces es el que daría la menujá. Entonces, ya una vez entrando en el contexto de las palabras hebreas, es fácil distinguir y no poder pensar, ¿verdad?, que porque ha llegado el Mesías ya no hay que observar Shabbat, porque ya Él nos dio el descanso, ¿no? Es el desconocimiento de estas dos palabras, es la que ha provocado que la gente piense que también ya en la cuestión del Shabbat quedó atrás y que ahora nuestro descanso es Cristo. Si a las personas luego les platicas acerca del Shabbat, ellos conociendo el texto de la palabra, te van a decir, bueno, es que Cristo es mi descanso. Yo ya descanso en el Señor, por eso ya no necesito un día de descanso, ¿no? Sí se necesita mantener el día de descanso, pero el descanso que habla aquí el Mashiach es de la menujá, el descanso en el Señor, así como lo comenzamos a leer en el resto del Nuevo Testamento, que hablan acerca de esto. Eso es lo que el Señor está explicando aquí. Yo os haré descansar. El verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, entonces esta es la menujá. Llevad mi yugo, sabemos que el yugo en la escritura representa enseñanza, ¿sí? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él es el que, al decir ponerse el yugo, es someterse a su enseñanza, hacerse su discípulo, ¿sí? Hacerse su discípulo, llevar mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, esto lo podemos después, más adelante, constatar a la manera que no solo los apóstoles, sino el resto de la iglesia en el primer siglo, y aún el mismo apóstol Pablo, ya dedica algo de tiempo para poder hacer, ¿verdad?, respecto de la comunidad judía que ha creído en el Mesías, que ahora, ¿verdad?, aprende la enseñanza o la doctrina del Mesías, donde, ¿verdad?, está quitándole la carga, por así decirlo, que el mismo apóstol Pedro decía, una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar, y esto, ¿verdad?, es porque les estaba haciendo libres. Entonces, creo que este es el contexto de ligera mi carga, para que pudiesen seguir, porque si los propios judíos tenían a veces un sinnúmero de dificultades para continuar adelante en su propósito o en su misión, ¿qué podríamos pensar de los gentiles, ¿no? ¿Qué podría acontecer con los goyim? Entonces, es un tema muy, muy interesante, porque obviamente, ¿verdad?, al pueblo judío, a la descendencia de Judá, pues su cultura, su tradición, mucho de esto no es algo que nosotros le podemos quitar, ¿verdad? Esto no lo podemos quitar nosotros, o sea, solo el Mesías, ¿verdad? Solo Él. Y a la vez, la fe que se nos ha entregado, o la enseñanza, la doctrina de Yeshua, nosotros que somos de las naciones, la carga que se nos ha entregado a nosotros ha sido ligera. Y entonces, imposición no puede haber, ¿verdad?
imposición, el hecho de querer imponer, no puede ser, ¿no? Ya estos términos ya los hemos nosotros digerido, ya los hemos hablado, ya los hemos avanzado, ya hemos tenido bastantes razones y ya hemos identificado cómo es este caminar en Yeshua, ¿de acuerdo? El que él dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y pensando en estas palabras exactamente es como, al menos de manera personal, yo les puedo decir para ir terminando esta lectura, de que se nos ha concedido a nosotros como discípulos de Mashiach el poder obedecerle en la manera sencilla, el poder agradarle a él de una manera fácil, como dice mi yugo, es decir, mi doctrina, mi enseñanza, mi instrucción, mi discipulado es fácil y ligera es mi carga. Entonces, nosotros creo que vamos a tener esta enorme bendición, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino todo aquel que de verdad, de todo corazón quiere seguir al Mesías. Ajá, todo aquel que como dijo él, el que quiera ser mi discípulo, ya él puso las condiciones. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, hay personas que todavía no tienen ni la más remota idea de lo que estamos hablando aquí en esta reunión, pero que de todo su corazón realmente sí quieren agradar y quieren seguir a Jesús y quieren obedecerlo en todos sus mandamientos y quieren hacer lo que él dice, y tienen que ir desde donde están, caminar, avanzando y siguiendo hacia adelante hasta que puedan, ¿verdad?, llegar a ese punto, hasta que puedan llegar a este punto en el que sea posible y factible que puedan llevar esta carga. No por imposición, sino por convicción. Y quizás si nosotros decimos, Señor, creo que puedo llevar un poquito más, pues amén, ¿no? Quizás que puedo llevar un poquito más, amén, adelante. Pero el Señor dijo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él es el ejemplo, en su carácter de mansedumbre y de humildad, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pues esto es lo que el Señor quiere, y le damos muchas gracias al Señor, y bueno, pues esperamos en el Señor poder continuar adelante aprendiendo de Él, porque Él es nuestro maestro, nuestro gran maestro.